Buenos días, mi nombre es María Rosa. Quería compartir con ustedes en esta mañana, mis queridos oyentes, una parábola que se encuentra en el libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 29 en adelante. Bueno, nosotros vamos a estar leyendo lo que nos dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: y le refirió una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan las hojas, al verlo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Bueno, aquí nos está haciendo una comparación tomando como referencia a una higuera. Entonces, solía Jesús enseñar a través de las parábolas. La palabra parábola es algo que está puesto al lado para arrojar luz. Es decir, un ejemplo, una ilustración que se está dando tomando la naturaleza para poder explicar las cosas espirituales. Y Jesús siempre habló con sencillez para que todos puedan entender lo que Él quería decir, porque lo que Él quería decir se trataba de las cosas del reino de Dios, de su segunda venida, y era importante que todos puedan entender lo que Él quería decirle y lo que Él nos quiere decir a nosotros. Hay muchas interpretaciones con respecto a la higuera, pero la interpretación que yo quiero darle, que es la que aprendí cuando estudié, es que la higuera, como dice en el libro de San Lucas, sabemos que el Evangelio de Lucas fue escrito por el mismo Lucas y que fue escrito para el pueblo griego y que presenta a Jesucristo como hombre. Entonces, cada uno de los 4 evangelios presenta a Jesucristo de una forma distinta y fue escrita para distintas naciones, salvo el Evangelio de San Juan, que fue escrito para todos. Los griegos eran grandes pensadores, de ahí nace la cuna de la filosofía, de la psicología. Entonces ellos tenían que tener detalles, por eso que el Evangelio de San Lucas se expresa con detalles. Si esta misma parábola la leemos en el libro de San Mateo, capítulo 24, 32 al 35, vemos que solo dice la higuera, pero en el libro de San Lucas agrega y habla de la higuera y otros árboles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no era solamente la higuera, eran también otros árboles, que cuando ellos comenzaban a brotar las hojitas, entonces sabían que el verano ya estaba cerca. Y que cuando nosotros comenzamos a ver señales en estos últimos tiempos, tenemos que saber que el reino de Dios está cerca de nosotros. Entonces, tenemos que fijarnos, tenemos que mirar. En San Marcos, capítulo 13, versículo 33, tenemos un versículo que dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Entonces, tenemos que estar mirando. ¿Y qué quiere decir mirar? Mirar es prestar atención, es tener los ojos abiertos, es observar, es ver atentamente a nuestro alrededor, al cielo y a las señales de Dios, y también
a nosotros mismos. Es decir, que tenemos que prestar atención a todos los acontecimientos actuales. Tenemos que prestar atención a todo lo que nosotros tenemos alrededor. ¿Cuáles serían algunas de las señales que tenemos que tener en cuenta, que lo dice la misma palabra de Dios? Tengan cuidado de que nadie los engañe. Esta es una gran advertencia en el cual tenemos que mirar, tenemos que observar, de que no vengan para engañarnos. Vendrán muchos usando mi nombre, dijo Jesús. Dirán yo soy y engañarán a muchos. Cuando también se oigan de guerras y de rumores de guerra, cuando se levante nación contra nación, cuando haya terremotos por todos lados, cuando haya hambre, esas son señales en las cuales tenemos que prestar atención, así como le dijo a los discípulos que miren la higuera, que cuando las hojas comenzaban a salir, las pequeñas hojitas, tenían que saber que el verano está cerca. Y cuando vemos todos estos acontecimientos y todos los hechos que están ocurriendo en este tiempo a nivel mundial, también tenemos que saber que está cerca la venida del Hijo de Dios. También nosotros, si vamos al Apocalipsis, capítulo 6, ahí nosotros vemos que es una repetición exacta de las primeras 4 señales finales que encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 24, los 4 jinetes del Apocalipsis. Dice que el primer caballo tiene relación con la religión falsa. Nosotros podemos ver en estos últimos tiempos, mis queridos hermanos, cuántas falsas doctrinas, cuántas falsas enseñanzas, cómo se sacan textos del contexto haciendo herejías, ya no pretextos, porque hay una frase que utilizamos en la homilética, que un texto fuera del contexto es un pretexto, pero nos damos cuenta que se convierten no en pretextos, sino en herejías, religiones falsas, falsas enseñanzas, prácticas extrañas, prácticas que no corresponden, que no están de acuerdo, y dentro de todo el contexto de la Biblia, no solamente que tomamos al azar un versículo y de ahí hacemos una doctrina. La palabra de Dios tiene que estar, el versículo que leemos, dentro de todo el contexto de la Biblia. Entonces, el primer caballo es la religión falsa, el segundo se asocia con la guerra, el tercero con el hambre y con la peste, y el cuarto con la muerte. Hermanos, hablamos del tercer caballo. Hoy tenemos en nuestro país, en el mundo, una pandemia llamada coronavirus, que ha muerto tanta, pero tanta gente, que es impresionante. Este año 2020, jamás íbamos a imaginar, cuando empezamos el año, que íbamos a encontrarnos con esta sorpresa. Todas estas señales son señales de que el reino de Dios está cerca y que Cristo está a la puerta. Hermanos, para eso tenemos que mirar, tenemos que observar, tenemos que estar atentos, tenemos que velar. La iglesia no tiene que estar dormida, la iglesia tiene que estar velando en oración, buscando la presencia de Dios, buscando la santidad, buscando la obediencia, vivir en el temor de Dios, clamar por un verdadero y genuino arrepentimiento, que viene el avivamiento por un arrepentimiento genuino, conversión, giro de 180 grados. Ya no vivo más como quiero, vivo como Dios quiere. Tengo que escuchar las advertencias de Dios, tengo que cumplir con lo que Dios me pide, no puedo hacer lo que quiero. Entonces, estemos atentos, porque cuando la higuera comienza a brotar, ahí sabemos que el verano está cerca. Y también sabemos que cuando estos acontecimientos finales están a la vista y lo podemos ver
a través de los medios de comunicación en todo el mundo, todo lo que está pasando, es ahí cuando el Hijo del Hombre viene a buscar a una iglesia lavada y comprada con el precio de la sangre de Cristo. Que Dios los bendiga.